Dios bendiga sus vidas, muy buenas tardes. Les mandamos un cordial saludo. En esta ocasión vamos a continuar con los estudios, con los devocionales, que ya separamos este tiempo para impartirlo. El día de hoy continuaremos con este devocional que corresponde a esta semana, a este lunes, que ya estamos en la estación ya de la primavera, ¿verdad? Y damos gracias al Señor que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Sean todos bienvenidos a la participación de este estudio. Puede usted buscar en las Sagradas Escrituras, en el libro de Marcos, capítulo 5, versículos 21 y 24. Marcos 5, del 21 al 24. El título de este devocional o de este estudio es ¿qué hacer cuando la esperanza agoniza? ¿Qué hacer cuando la esperanza agoniza? Le mandamos un cordial saludo a todos los que puedan participar. Sabemos que algunos están trabajando, algunos están ocupados, son horarios de trabajo, lo entendemos, pero el estudio quedará grabado para su posterior consulta. Y también yo les pido, de verdad les pido de corazón que compartan este estudio para que le llegue a gente que está en el hospital, a gente que está en la cárcel, esperando una palabra de aliento. Usted no sabe, en alguna circunstancia de la vida se encuentra alguna persona a su alrededor o alguno de sus contactos. Y al estudiar esta palabra, que no es mía, no es mi palabra, y pues serán fuertemente, ¿verdad?, bendecidos, consolados, prosperados con esta palabra, que es la palabra de Dios. Nosotros por eso no hacemos marketing, no hacemos promoción, no hacemos el intento de estar pagando anuncios, porque nuestra promoción es nuestra oración, nuestra vida de oración. Nuestra promoción es el Espíritu Santo, que damos esta palabra, que la damos al aire para que el Señor la lleve a los cuatro vientos, a todo lugar donde hablan español, obviamente todo el mundo de habla hispana, Latinoamérica, pero sabemos que en Europa, en todo el mundo ya hay gente de habla hispana, y tarde o temprano les llegarán estos videos, estos estudios, y los atesorarán para su vida. Bueno, este es el devocional, ¿qué hacer cuando la esperanza agoniza? Si usted tiene alguna duda, algún mensaje, alguna petición de oración, de alguna manera participar también en este ministerio profético Aliento de Vida, que somos un ministerio misionero, un ministerio plantador de misiones. ¿Quiere usted participar de alguna manera, alguna forma, integrarse también a la distancia? Tenemos servicios en línea los domingos a las 11 de la mañana. Aquí físicamente tenemos varias misiones, tenemos varias filiales en las cuales le podemos recomendar. O también, si no hay, pues le podemos recomendar una iglesia en algún lugar donde usted se encuentre radicando. Pero si usted tiene el deseo de servir al Señor, ha tenido sueños, ha tenido el deseo de servir en un ministerio, este es el mejor momento y esta es la mejor oportunidad de hacerlo, porque con la visión que el Señor nos ha dado, es la manera en que Dios está empoderando a mucha gente para el servicio, para un liderazgo. Bueno, vamos a dar inicio a ese estudio. Marcos 5, 21 al 24 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Bueno, las escrituras en este pasaje describen a un hombre que su hija se encuentra agonizando por una enfermedad terminal, una enfermedad de muerte. Jairo era el padre. Jairo, el padre de esta hija enferma, pues él, según las escrituras, no tenía ningún tipo de necesidad material. Él humanamente vivía de una manera acomodada. Él materialmente vivía bien. Se dice que era uno de los principales de la sinagoga. Y cuando hablamos principales, estamos hablando de gente importante que patrocina, gente que aporta,
gente que es una columna en ese lugar financieramente, moralmente, económicamente, de muchas maneras, ¿verdad? Entonces él era uno de los que presidía la sinagoga de una manera importante, era una persona religiosa, sumamente religiosa. Él, aunque muchos de los fariseos, el Señor les reprochó, ¿verdad?, su pecado, esa persona pues vivía con temor a Dios, porque la sinagoga era un lugar donde se adoraba a Dios, y aunque tenían una venda, pues ellos lo hacían de la manera en que habían sido enseñados conforme a la ley de Moisés. Sin embargo, hablando de Jairo, era una persona importante que tenía influencias, tenía relaciones importantes, estaba en una posición socialmente y económicamente alta, elevada, tenía gente a su cargo, tenía empleados, tenía obreros, tenía gente a su servicio. Y como dicen por ahí, en un dicho, ¿verdad?, dice, tenía casi la vida comprada. Él no tenía necesidad de nada, pero un día su hija, a la que él quería mucho, a la que él estimaba, a la que él amaba con todas sus fuerzas, se estaba muriendo de una enfermedad grave, y su dinero, la importancia que tenía él en la sinagoga y en la sociedad de esa ciudad, de esa localidad, sus influencias, su dinero, su posición social, no podía hacer absolutamente nada. Es decir, que su esperanza se encontraba agonizando y no había forma de resolver el asunto. Así que se sentía que la vida se le iba, dependía de un hilo, ¿verdad? Ya se le iba, y como que ya estaba casi todo perdido, sin poder hacer nada. Y la única opción que le encontró él, que le dijeron, pues mira, hay un hombre que se llama Jesús, que él está revolucionando todo, y él viene a cambiar muchas cosas que nosotros, la ley de Moisés y todo. Entonces él vio allá un destello de luz. Él no le importó nada de lo que hablaban bien o mal de Jesús. A él lo que le interesaba era que su necesidad sea cubierta, y acudió a la fuente correcta. Él quizás le oraba mucho a Dios, y él, cuando escuchó de Jesús, él habrá sentido el llamado de decir, ahí está la solución de tu problema, en ese Jesús, en ese que tanto están criticándole, diciendo, ahí está la solución de tu problema. Así nos encontramos muchas veces en la vida. Mucha gente importante, mucha gente con bienes, mucha gente con recursos económicos que, según ellos, tienen la vida comprada, se sienten imparables, se sienten autosuficientes, se sienten con las relaciones de poder, políticas, económicas, de negocios, de muchas cosas, se sienten intocables hasta cierto punto. Y hasta que, siempre va a haber un hasta que, hasta cierto punto, hasta que algo suceda, hasta que algo detenga a esas personas, hasta que se choquen con la pared y se den cuenta que su dinero, sus influencias no van a poder solucionar su problema. Algo muy superior a nosotros, ¿verdad?, siempre va a marcar tajantemente nuestras limitantes y nuestras fuerzas. Es decir, por más encumbrado que hayas llegado en esta vida, siempre hay algo que va a marcar la diferencia entre tus limitantes y el terreno de Dios. Así es, aunque mucha gente viva sin creer en Dios, siempre ese terreno de Dios jamás lo podrán pisar ellos, jamás, ni con su dinero, ni con sus bienes materiales. Algo te va a decir, hasta aquí ese territorio no te pertenece. Llévate tu dinero, llévate tus bienes, llévate todo lo que tengas, pero aquí no puedes pasar. ¿Por qué? Porque ese territorio no te pertenece. El territorio de lo sobrenatural no le pertenece al hombre. Entonces, la solución al problema, a esa circunstancia que la cual muchas personas se encuentran, sí, y hagan lo que hagas, digas lo que digas, la solución no va a estar en tus manos, y te sentirás impotente como Jairo, ¿sí? Te sentirás angustiado, y déjame decirte que ese momento, que para muchos optan por cualquier otra cosa menos buscar a Dios, Jairo hizo lo que debemos hacer todos en esa circunstancia: doblegar nuestro orgullo y humillarnos ante aquel
que la palabra imposible no está en su vocabulario. Dios le bendiga. Un saludo a nuestro hermano de Rey de Reyes, Rey de Reyes, así está su nombre. Dios le bendigo. Les saludo en el amor del Señor y todas las personas que con Él nos estén viendo. Bendigo sus vidas abundantemente. Por eso el tema de hoy, ante una esperanza que agoniza, ante una esperanza que ya muere, que ya sentimos desfallecer y ya vamos con la cabeza baja tristemente, muchos que no conocen de Dios o que han escuchado de Dios pero se sienten impotentes, incluso hasta muchos cristianos que cantan con gozo, alaban con gozo y gritan amén, y cuántos creen en Dios, aleluya, y un grito de júbilo, y danzan y brincan ante un problema, se sienten como que su esperanza agoniza. Y es cuando realmente ahí necesitamos la intervención divina, ¿verdad? Quizás hoy tu esperanza esté agonizando ante una circunstancia, ante la crisis del COVID, ante alguna enfermedad, ante quizás una situación económica muy fuerte, ¿sí? A lo mejor son tus fuerzas que teniendo los bienes, teniendo la economía, teniendo el trabajo, sientes que no puedes avanzar, sientes que tu fe está decayendo, sientes que no puedes seguir, que te estás cayendo en un pozo sin fondo, porque déjame decirte que a veces esas personas que teniéndolo todo, sí, están en las drogas, están en el alcoholismo, están en muchas circunstancias donde su matrimonio se está rompiendo, sus hijos se están corrompiendo, en sí siente que todo se le está yendo de las manos y lo único que tienen en su mano es dinero y no pueden hacer nada para enderezar y componer todo lo que está a su alrededor y hasta se quitan la vida. Entonces déjame decirte que hay una esperanza, hay algo que va a levantarte hoy de ese pozo, de ese lodo cenagoso de tu vida. Así es, y aunque quizás la circunstancia, las deudas, la economía, los gritos, los pleitos, el vicio, o no sé cuál sea tu problema, te esté casi ahorcando, que tus ingresos resulten casi insuficientes para sostener a tu familia, déjame decirte que hay una esperanza viva para ti el día de hoy. Hay una palabra de esperanza para ti. Quizás a lo mejor sea tu ministerio, a lo mejor sea la iglesia, la congregación donde quizás tú estás liderando, o una célula que tú tienes, o un ministerio que tú tienes, que quizás ya no esté tan pujante como antes, que te invitaban a todos lados y tu agenda estaba llena, y hoy por el COVID tu agenda está completamente páginas blancas y vacías. Quizás digas, Señor, ¿qué será de mí? ¿Qué va a pasar? Tu ministerio a lo mejor no tenga ya los mismos recursos, la iglesia, la congregación, para seguir adelante, avanzando, pagando renta, haciendo tantas cosas, que lo que realmente necesitas, lo que hemos estado predicando, un milagro en tu vida en medio de esa circunstancia adversa. Y fíjate, la palabra de hoy Jesús te dice, como le dijo a Jairo, le dijo exactamente, te dice a ti lo mismo: no temas, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente. Apúntalo hoy, no lo eches en saco roto esa palabra, no temas, cree solamente, porque no es mi palabra, esa palabra la dijo Jesús. Y lo que pasó al final, tú puedes leer ahí mismo en ese pasaje que estamos leyendo del Evangelio, lo que pasó al final es que Jesucristo resucitó a su hija. Le dijo, a ti te digo, levántate, talita cumi, ¿verdad? Levántate, a ti te digo, levántate. Y como le dijo, no dudes, no temas, cree solamente. ¿Y qué creen de lo que pasó? Que la niña se levantó y fue entregada a sus padres. Jairo no tuvo temor, en ningún momento dudó, quizás las voces, quizás en su pensamiento, pero él ya había hecho una determinación: ir a Jesús, creer a Jesús y abstenerse a las últimas consecuencias. Y él creyó, y el milagro que pasó, que el milagro aconteció. Así es, Jesucristo, déjame decirte que es el mismo, ese Jesucristo que estamos predicando hoy, es el mismo que resucitó a Jairo, es el mismo que tiene poder. Por eso Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre, y seguirá teniendo el mismo poder, seguirá siendo el mismo Dios, que tiene el control de todas las cosas. Su palabra nunca regresa vacía, es la misma palabra que envió y le dijo a Jairo: no temas,
cree solamente. Es la misma palabra que le dijo a Tabita, su hija: levántate, levántate, a ti te digo levántate. Entonces, ¿qué pasó? Que lo que está aconteciendo en nuestra vida, que está caído, el desánimo, la circunstancia adversa que nos está bloqueando, se hará a un lado. Si tú crees y no tienes temor y crees en la palabra, que es la misma palabra que el Señor te dice hoy, el milagro acontecerá. Por eso yo te digo que cree, no temas. Un milagro, todos sabemos que un milagro es un hecho sobrenatural, que es la intervención directa divina de Dios. No hay ningún problema demasiado grande que Dios no pueda resolver. Les digo, la palabra imposible no existe en el vocabulario de Dios. Nosotros tenemos que saber esperar, discernir los tiempos, que no todo es milagro. No todo es estar viendo milagros, crecer manos, que el ojo ve y que se levantan los muertos. No todo eso es milagro. El milagro más importante es que podamos tener fe. Que podamos, en medio de tanta incredulidad, que tengamos fe y tengamos amor al prójimo. Cuando la salvación llega a nuestras vidas, llega por medio de la fe. ¿Qué cosa es lo que está aconteciendo? Cosa contraria, que no hay fe en la mayoría de las personas. Por eso Jesús, cuando dijo sobre el fin, dijo que habían cosas que van a acontecer en el futuro, y dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, dice, hallará fe en la tierra. Entonces, ese es el milagro más grande, que la fe continúe, la fe persevere, que la fe avance, que la fe crezca en nosotros y dé fruto. Ese es el milagro más grande. No te vayas con el cuento, con la finta de que si no ves un milagro no vas a creer. ¿Sí? Lo que necesitamos ver en nuestra vida es el cambio de las personas que estaban practicando iniquidad, pecado, estaban en la maldad, y hoy se encuentran obedeciendo la palabra del Señor y llevando una vida de misericordia hacia su prójimo. Ese es el milagro más grande, que gente que aún dentro de la misma iglesia está aplaudiendo, está cantando, está alabando a Dios, pero odia a su hermano, odia a los de otra congregación, odia a los de otra congregación que no son de su misma iglesia, que a lo mejor están creciendo. ¿Y qué hacen? No, es que allá están haciendo esto malo, están haciendo lo otro, con tal de echarles tierra. Cuando vemos a esas personas gozándose, diciendo: qué bueno que otras iglesias están creciendo, qué bueno que otros pastores están avanzando y teniendo más gente. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque aunque aquí seamos 5, aquí seamos 20 y allá sean 100, pues somos 120 que entraremos al reino de los cielos. Pero déjame decirte que si están peleándose, están odiándose, y nada más quieren ver que el pie se estire, que los ojos, los ciegos vean, que el sordo oiga, ¿verdad? Que la mano crezca, el paralítico se levante. Nada más eso queremos. Estamos mal, estamos equivocados. Entonces, realmente el milagro obviamente que acontecerá en muchas personas, y veremos muchos milagros, así es. Pero déjame decirte también que no te sientas tan insignificante, que digas: a mí Dios no me escucha, yo no soy digno. Déjame decirte que ningún problema es tan grande para que Dios no pueda intervenir, ni ninguna persona es tan insignificante para que Dios te pueda oír. Solamente es: no temas, cree solamente, y créeme que atraerás la atención de Dios, aún así que no tengas el ministerio más grande y más sorprendente del mundo. Simplemente con que tú no temas y creas solamente en la palabra de Dios, atraerás toda la atención del cielo en ese punto donde estés. No necesitas estar en un lugar de opulencia, no necesitas estar en un país donde todo lo que brilla es oro. Aún en la entidad más humilde, más pobre, la entidad más lejana y olvidada del universo, ¿sí? de la sociedad, y más sumida en la pobreza, con que solamente no temas y creas solamente, atraerás toda la atención del reino de los cielos en ese punto. Jesús te dice por eso hoy: no temas, cree solamente. Eso es lo que debes apuntar para este día, de este devocional, de este estudio. Déjame decirte, si no lo sabías, no quiero hablar mucho del temor, pero el temor, el miedo, ¿sí?, ahuyentan tu milagro. El miedo y el temor ahuyentan tu milagro. Es decir, tú vas tras de un milagro con temor, con miedo, no lo vas a alcanzar jamás, nunca lo vas a alcanzar, porque sin fe, que es lo contrario al creer, es la incredulidad.
O sea, la fe es lo contrario a la incredulidad. El miedo es cobardía, ¿sí? Y el Señor dice que no debemos de temer. Entonces, cuando tú temes, tú tienes un miedo a la circunstancia, al qué va a pasar, ¿sí? Y no tienes una fe en Dios, en la palabra del Señor, esa va a ser la causa que no puedas vivir una vida sobrenatural diariamente. No ayer, no de gloria pasada. No me diga, es que hermano, ayer fue que Dios me proveyó, hace un año, hace 5 años, Dios nos proveyó. No. Dios te puede proveer todos los días. Si no temes y crees solamente, diario verás el pan nuestro de cada día en tu mesa. Entonces, el miedo, no quiero hablar mucho, pero el miedo paraliza. El miedo bloquea la confianza en Dios, bloquea la palabra de Dios, le pone un obstáculo. O sea, la palabra no llega a tu vida y hacen surgir pensamientos de duda, hacen surgir pensamientos de incredulidad, de incertidumbre, porque la fe viene precisamente por el oír de la palabra de Dios. Ponte a escuchar la palabra de Dios, no estés escuchando las voces de la duda ni de la incredulidad. Eso es lo que hace el miedo, paraliza. La incredulidad igual paraliza, bloquea el milagro. ¿Y saben qué otra cosa también bloquea tu milagro? El estar oyendo las voces que no debes de estar oyendo. Las voces de duda y del que no se puede y de que mira, arréglatelo como tú puedas. Todo eso bloquea las respuestas y una vida sobrenatural en la vida de muchas personas que siendo cristianos viven una vida mediocre, viven una vida miserable, en pobreza, en escasez, porque déjame decirte que el Señor Jesucristo, que aunque Él vivió pobremente, Él siempre tuvo lo necesario para hacer frente a los pagos que estaban delante de Él. Por ejemplo, cuando iba a entrar a Jerusalén, tenían que pagar un impuesto por entrar al César, tenían que pagar un impuesto para el templo, porque se pagaba un impuesto, ¿sí? Entonces no tenían dinero. ¿Cuánto hay en la bolsa? No hay nada. Entonces ve a buscar allá a un pez y déjame decirte que lo saques, ahí va a haber una moneda y con eso nos va a alcanzar. Esa es una vida sobrenatural que podemos nosotros vivirla diariamente podemos vivirla si tan solo no tuviéramos miedo, no temiéramos y le creyéramos a la palabra del Señor. Pero lo que le decía, el oír las voces también del que no vas a poder, no se va a poder, es que mira lo que dijo el gobierno, mira lo que están anunciando en las noticias, mira lo que dijo aquel dictamen del doctor o de cualquier otra circunstancia, ¿sí? Porque miren, aquí el escritor se tomó la molestia de escribir ciertos detalles que nos arrojan luz sobre este pasaje. Antes de que sucediera el milagro, dice la escritura, y se burlaban de él. Se burlaban de él. O sea, esas voces. Siempre va a haber una voz, ya sea interna, ya sea externa, y ya sea de cualquier índole, pero a tu alrededor siempre va a haber una voz que te va a decir, no es cierto. No creas a la palabra. No sigas avanzando porque eso es mentira. Aquel lo hace porque él tiene dinero. El otro lo hace porque tiene tiempo. El otro lo hace porque tiene influencia. Y mientras sigas pensando así, tú no vivirás en una vida sobrenatural. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, y eso es lo que debes de hacer, echar fuera todos esos pensamientos, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y le dijo, y a todos los que estaban con él, que venían con Jesús, les dijo, vamos, y entró donde estaba la niña. Así debes hacer tú en medio de la crisis. Cierra los oídos a las voces de las circunstancias más adversas y más difíciles. A esas voces que te dicen no vas a poder, no vas a lograrlo, nunca te vas a levantar, nunca vas a levantar cabeza, nunca vas a lograr tener algo. ¿Sí? Cierra tus oídos a esas voces de lo que te digan tus amigos, porque a veces los amigos, en lugar de ayudarte, te perjudican. En lugar de llevarte al maestro, te llevan a otros lugares donde no está la palabra de Dios. O simplemente son un obstáculo para que vengas a escuchar y a creer la palabra de Dios, creerle a Dios. A veces es la misma familia. Dice, tú nunca vas a hacer nada. Tú nunca vas a prosperar. Y hasta a veces hasta te abandonan, te dan la espalda o hasta te patean. Pero tú créele a Dios. No tengas miedo, no tengas temor y no escuches esas voces. No escuches también la voz de tu cartera. A veces la cartera la abres y la misma cartera te dice, no tengo dinero, no hay dinero, no vas a poder hacer nada, no vas a pagar nada. O un estado de cuenta de tu banco te dice tarjeta en cero, solo tienes 5 pesos.
No vas a poder hacer nada con eso, no vas a liquidar nada, no vas a comer nada, no vas a comprar nada. Pero tú dile y cierra tus ojos, tus oídos a eso y a esas voces. Dile, sí, quizás es cierto, no hay dinero y quizás no pueda comprar nada ahorita. Pero eso no voy a tener miedo, no voy a temer. Voy a creer en la palabra del Señor, que Él proveerá mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y déjame decirte que el milagro ocurrirá. No es que tú estés decretando, no es que tú estés diciendo, no, que yo decreto y eso, no. Confiesa la misma palabra de Dios, lo que dijo Jesús. No temas, cree solamente. Y continúa ahí parado sobre la palabra de Dios. Cierra tus oídos a todo lo que diga. Quizás a lo mejor te diga el doctor, ¿verdad? El dictamen o el diagnóstico médico te diga, a lo mejor, mira, tu mamá, tu abuelito tenían paro cardíaco, a ti también te va a dar. Tú eres propenso a eso. Tu mamá, tu abuelito y tus parientes tenían diabetes, también tú eres propenso a eso. Y te empiezan a decir dictámenes que no son mentira, no es mentira. Humanamente y médicamente, científicamente, a lo mejor así sea para ellos. Pero con nosotros, con lo que le creemos a la palabra del Señor, no vamos a tener miedo. Y le decimos no. Cerramos nuestros oídos a esas voces y le creemos a Jesucristo, a su palabra que dice, no temas, cree solamente que vivirás y no morirás. Vivirás y no morirás. Es lo que dice la palabra del Señor. Todo es posible para aquel que cree. ¿Y quién no lo dijo? No lo dijo Confucio, no lo dijo un filósofo de la Edad Media, lo dijo nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, a Él le debemos de creer. Entonces, cierra tus oídos, a lo mejor te digan los de tu equipo, de tu ministerio, sabes que no hay dinero. No, vamos cada quien ya por su lado, vamos a cerrar esto, ya no vamos a avanzar, no vamos a seguir porque aquí no, vamos a cerrar la iglesia, no hay para pagar la renta y ya vamos a avisar a la gente como ha sucedido. Aquí mismo yo he escuchado de muchas misiones que cerraron, no mucho, pero dos misiones que cerraron, dos iglesias que estaban ahí de hace tiempo aquí en la cercanía, escuché que cerraron. Muy tristemente, ¿verdad? Quizás no había el presupuesto, no había muchas cosas, había la gente pero no había el dinero. Entonces quizás por eso, porque pues ahí estaba la gente, yo lo escuché y cerraron y muy tristemente. Pero si tú estás en esa disyuntiva, hoy yo te digo, no cierres la iglesia, no cierres la misión, no abandones el ministerio, tú persevera. A lo mejor tu agenda ahorita esté vacía, pero tú créele a Dios. A lo mejor es tiempo de reestructurar tu ministerio, tu servicio a Dios de otra manera y tal, que puedas seguir adelante, pero el Señor te pondrá los recursos. No pongas tu mirada en que las iglesias o donde antes iban y te contrataban, ahí con eso te vas a sostener. Tú mantente firme que tus recursos vendrán del cielo, no de la mano de las personas. Cree, no temas. ¿Qué es lo que provocó el milagro con la hija de Jairo? ¿Qué provocó el milagro con la hija de Jairo? Dice la Biblia en 2 de Crónicas 7:14, un principio universal que no debes de olvidar. Sí, si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Hubo una disyuntiva con Jairo. Era un principal de la sinagoga. Él era un devoto creyente de Dios. Por eso impulsaba la congregación. Por eso aportaba recursos a la congregación. Porque tenía fe en Dios. Creía que a través de la palabra de Dios la vida y los corazones iban a cambiar. Como hoy en día. Hoy en día a través de la predicación de la palabra tenemos la fe y la certeza que muchos corazones criminales, bandidos que se dedican a robar o bandas criminales, a hacer todo tipo de violencia en la sociedad. Creemos que la única solución es la palabra de Dios, por eso la impulsamos, por eso dedicamos tiempo a predicarla. Y déjame decirte que muchos gobiernos también lo creen. Desafortunadamente, las iglesias o los que asisten a las iglesias, la mayoría no lo creen, tristemente. La gente de la sociedad está esperando algo de la iglesia, algo, está esperando un pan, un alimento, una liberación, pero ¿qué creen? La iglesia se duerme, empieza a no creer, empieza a tener miedo. Cualquier cosa tienen miedo, tienen temor y salen corriendo despavoridos, que cierren las iglesias porque se van a contagiar y ahí se van corriendo.
Y ya nunca los vuelves a ver ni siquiera en internet, porque es cierto, el contagio es cierto, es real, se contagiaron muchos y se murieron. Pero se puede hacer por internet, se puede hacer a la distancia, se puede hacer de muchas maneras, pero luego ni sus luces los ves. Pero así los ves haciendo cola en el súper, los ves haciendo cola en las tortillas, lo ves haciendo sus paseos en el mercado, en muchas plazas. Entonces, pero sí en las cosas de Dios no están creyendo. ¿Qué hizo Jairo? Déjame decirte, como él estaba quizás viendo este pasaje: si mi pueblo se humillare. Pero acuérdate que Jesús, el problema con Jesús, que no creían que Él era Dios. Y él tuvo que tomar una decisión. Si ahí dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y orare y buscar mi rostro, y se convirtiera en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Entonces Jairo habrá tenido ese despertar, esa revelación de que Jesús realmente era el enviado de Dios. Digo, me voy a humillar, y me abstendré a las consecuencias, me abstendré a las burlas. Se burlaban de él. Me abstendré a las burlas, me abstendré a las críticas, y debo de hacer lo que dice la palabra de Dios: humillarme. Y hoy alguien se tiene que humillar por la solución de tu problema. A veces me ha pasado que me dicen: hermano, ore por mi problema, ore por mi situación difícil, adversa. Y le digo: sí, voy a orar, vamos a ayunar, te invito a ayunar 7 días. Ay, hermano, es mucho. Entonces, quiere que otro ayune por su problema, quiere que otro oren por su problema, pero él se la pasa durmiendo. Esa persona se la pasaría viendo televisión y películas. Déjame decirle que solamente tendrás solución de los problemas que ores. De los que no ores, obviamente que no, pero te tienen que costar, doblando rodillas. Así es. Entonces alguien se tiene que doblar su rodilla, alguien se tiene que humillar para la solución de un problema que quizás a lo mejor no sea el tuyo. A lo mejor sea de alguien cercano a ti, pero tú te tienes que humillar. A lo mejor sea de un pariente, de una persona, un familiar cercano a ti, o de tu misma localidad, de tu misma congregación, que en tu congregación están pasando necesidades. A lo mejor tú no. A lo mejor tú estás como Jairo en un nivel socioeconómico muy agradable, donde no tienes necesidad de nada. Y a tu alrededor tienes gente que está enferma, a tu alrededor tienes gente que no tiene trabajo, que la corrieron, pero tú estás durmiendo tranquilo en tus laureles. Te tienes que humillar también por ellos. Si no precisamente darles dinero en ese plan, a lo mejor haya una manera, algún mecanismo, algún ministerio de misericordia, de ayuda, pero tienes que empezar doblando rodillas, humillándote delante del Señor. Y dices: Señor, esa bendición que tú me has dado también la quiero para mis hermanos, también la quiero para el pueblo tuyo, en cualquier lugar donde estén sufriendo. En ese momento suceden las cosas cuando hay esa oración, ¿verdad? Esa intercesión de esas personas que se humillan. Alguien tiene que humillarse por la localidad donde están sumidos en el pecado, no encerrarse en tu casa, decir: aquí no entra la maldad porque cierro y ya no me roban, sino hincarse a orar, salir a orar en las esquinas, en las calles. Señor, te pido por este poblado, te pido por esta ciudad, te pido por este país. Alguien se tiene que humillar para que empiecen a suceder los milagros. Si no están sucediendo los milagros, porque no están creyendo y están viviendo con temor. Veamos qué hizo Jairo ante esta esperanza que agonizaba ante sus ojos. Hay 7 puntos que saqué aquí, que me gustaría que lo apuntaran y tomaran nota. 1, puso sus ojos en Jesús. Es lo que debemos hacer nosotros: poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. No pongas tu mirada en el hombre, no pongas tu mirada en alguien que te pueda ayudar, echar la mano. Pon tu mirada en Jesucristo. No te has esperanzado que va a venir un negocio y va a venir un cliente y te va a entregar, vas a hacer una gran venta. Pon tu mirada en Jesucristo. No te has esperanzado en que la cuenta del banco o tus bienes, tú dices: si me pasa eso, pues vendo algo y salgo del apuro. No te esperando en eso. Pon tu mirada en Jesucristo. Vino a Jesús. 2, vino a Jesús. No solo creas, acude a Jesús. Hay veces que puedes hacerlo en tu casa, pero también es necesario que acudas a una iglesia, a una congregación, a la familia de Dios, porque el Señor ha dejado su iglesia, ha dejado su congregación, ha dejado su familia para que se organicen aquí y puedan tener visiones,
tengan metas, tengan estrategias de evangelismo. Entonces, únete, acude a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de Jesús, ven a los altares de Jesús. No hay nada como que ores en tu casa igual, pero también no hay nada como que vengas a los altares de Jesús para cerrar con broche de oro esa oración. Se postró a sus pies. Esta palabra se postró a sus pies es que dejó a un lado su orgullo, dejó su vanidad, dejó a un lado su confianza que tenía en los bienes y la puso en Jesús. Se postró a Jesús y le dijo: Señor Jesús, ni aún con mi trabajo, ni aún con mi dinero, ni aún con todos los bienes materiales y amistades que yo pudiera tener, no alcanzaría a salvar mi propia alma. No alcanzaría a vivir una vida sobrenatural como la que yo deseo vivir. Por eso, ese es el secreto. Hoy que estás en la opulencia, hoy que estás bien económicamente, hoy que te encuentras en una situación pujante, ¿verdad? Con viento en popa, ¿sí? Hoy ponte a los pies de Jesús. Dile: Señor, entrégale todo lo que tienes. Dile: todo lo que tengo, mis posesiones, mis bienes, mi casa, todo lo que pudiera yo tener ahorita y más adelante, Señor, no será nunca suficiente para que mi alma sea salvada. No será suficiente ante cualquier situación adversa. No puedo poner mi mirada, mi confianza en ello. La tendré puesta siempre a ti. Por eso estoy aquí de rodillas ante tus pies. No digas ni hagas neciamente: no tengo necesidad de Dios, no tengo necesidad de ir a la iglesia, aunque yo creo en Dios. No digas neciamente eso, serías un necio, ¿sí? No digas: yo creo en Dios, y si leo la Biblia, y si oro en mi casa, no tengo necesidad de ir a los pies de Jesucristo allá en la iglesia. No tengo necesidad, yo lo hago aquí en mi casa. No digas neciamente eso. El Señor te quiere en la iglesia. Es un cuerpo. La iglesia del Señor es un cuerpo. Hace falta la mano. Esa mano a veces se queda ya por orgullo. Hace falta un pie, hace falta un ojo, hace falta una oreja, hace falta un impulso económicamente, pero tú no oyes. Estás de oídos sordos. Entonces la palabra del Señor te dice: ven a los pies de Cristo, póstrate a sus pies. El 4, se humilló ante Jesús. No hay nada como la humillación ante Jesús. Dice que un corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Y como dijimos ese pasaje de Crónicas, capítulo 7, 14, segunda de Crónicas: si se humillare mi pueblo. Jairo lo reconoció inmediatamente. Dios: es hora de humillar en ese momento. No importa que yo sea el principal, no importa que yo sea quien sea, Juan de los Palotes, yo sea el gobernador, yo sea el presidente, yo sea el directivo, el diputado, yo sea el empresario más grande, el profesionista más pues famoso de la localidad o del país, pero yo debo de estar humillado delante de Jesucristo, porque mis títulos no me van a salvar, mis posesiones no me van a salvar. Entonces 5, le rogaba mucho, y déjame decirte que un ruego con todo el corazón, de tal forma que hasta las lágrimas le salían. Sí, él le rogaba mucho. Hay maneras de decir las cosas. A veces dice: no, si quieres, si no, también no. Dios, si me vas a salvar, si me vas a ayudar, si no, ahí me voy. Estás como Judas. Muchos están como Judas. Se venden al mejor postor. Andan viendo a ver quién les da más. Por aquí me da más, por allá. Venden su ministerio. Le dicen: ¿quieres trabajo? ¿Quieres una iglesia? Sí, yo te la doy. Pero aquí no puedes decir esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y no se te vaya a ocurrir decir que porque el Espíritu me dijo, tú vas a hacer nada más lo que nosotros te digamos. Y ahí van la gente, ahí como borreguitos, vendiendo su ministerio por dinero. Y a la hora no pueden predicar nada, no pueden señalar el pecado. Tienen que andar de tapaderas de ahí, de las cosas chuecas, torcidas y sucias que hacen arriba los directivos. Y ellos, con tal de no perder dinero, se callan. Entonces, ¿cómo lo estás haciendo tú? Bueno, 6, expuso su problema específicamente. Le expuso su problema específicamente. Dile las cosas tal como son. La sinceridad es importante, ¿sí? Y los motivos es importante también. Y también los motivos que están detrás de los motivos, porque a veces uno quiere sinceramente que Dios te ayude, te sane, te saque del problema, y sinceramente le quieres dar gracias al Señor, pero nada más hasta ahí. Después no quieres un compromiso. Comprométete con el Señor, comprométete con Él, responsabilízate desde antes que necesites algo. ¿Para qué? Para que el Señor siempre te escuche.
Comprométete antes, desde antes de que tú necesites cualquier cosa. Ten un compromiso con Dios, con su evangelio, con su palabra, con la congregación, con un ministerio. Ten un compromiso de ayudar, de apoyar, de servir, de aportar, de ser útil, de ser una columna desde antes que necesites. No estés corriendo como dando patadas de ahogado, porque este mensaje sería directamente a aquellos que no conocen de Dios. Porque los que conocen de Dios deben de estar siempre comprometidos y siempre responsabilizados de la obra de Dios. Y los que están así, créanme que ellos viven una vida sobrenatural. Así es, no están corriendo, Señor, si me ayudas, si me bendices, ahora sí te voy a servir, ahora sí me voy a entregar a ti, ahora sí voy a ir todos los días al servicio. No se trata de eso. El Señor te quiere ver todos los días en el servicio. ¿Para qué? ¿Para qué quiere un bulto ahí? Lo que quiere es que sirvas, que seas de utilidad. Mejor piensa ideas de cómo puede ser de utilidad en la obra de Dios. Claro que se necesita tu presencia, el calor, el fuego de los hermanos. Es bueno, es agradable, dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero tú no lo ves así, tú piensas que eso es malo. Sí, mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces el 7 tuvo fe y le dijo, pon tus manos. O sea, solo tus manos, Señor. Mi dinero no, solo tus manos. Y mi hija vivirá. Ninguna otra circunstancia, ninguna otra situación podrá sanar a mi hija. Solamente tus manos, solamente tus manos. Entonces él le dijo, tus manos son las que pueden sanar a mi hija. Ni mi dinero, ni mi posesión, ni siquiera mi experiencia, ni nada podrá sanar a mi hija. Solamente tus manos. Tuvo fe en Jesucristo. Y eso es lo que tú tienes que hacer hoy. Buscar precisamente estos 7 puntos en tu vida para Jesucristo y verás cómo las cosas van a cambiar. ¿A quién acudes? ¿A quién te postras? Es muy importante. ¿A quién te postras para recibir algo? ¿Te postras a un amigo para estarle rogando y pidiendo un favor? Te postras ante tu jefe, dice tu jefe, si tú mira, hasta el domingo voy a trabajar, si tú me ayudas con esto, le dice a tu jefe, sacrificando el día del culto. Sacrificando, ves la hora del culto, jefe, si tú me ayudas en esto, yo voy a trabajar horas extra todos los días, sacrificando las horas de tu célula, cancelando tu célula, no haciendo servicio por agradecerle al hombre. Estás en pecado y mucho cuidado, porque paga de hombre recibirás. Te estás condenando a ti mismo, aunque Dios no castiga a nadie, porque hay gente, que Dios me castigó. No, Dios no castiga a nadie. Tu misma iniquidad, tu misma maldad te persigue, ¿sí? Al verle darlo de la espalda a Dios, tu misma maldad viene sobre de ti. Entonces, ¿ante quién te encuentras postrado? Hay gente que se encuentra postrado ante su esposo o ante su esposa, lo idolatra. Pero cuando falta, cuando les da la patada, ahí vienen corriendo a la iglesia, pastor, hermano, que mi esposo me abandonó y ahora que voy a comer y eso y lo otro, y mi esposa me dejó. Ahí está, no que la idolatrabas mucho, paga de hombre recibirás. ¿Ante quién estás postrado? ¿Sí? Hay gente que lo primero que hace cuando tiene un problema, corriendo va a que le lean la suerte a la mano. Cristianos que van a una iglesia, bueno, hasta pastores se ha visto que van hasta a que le vayan a leer la suerte, porque como no tienen unción, tienen vendido su ministerio a una organización, van allá, sí hacen esas cosas. No se alarmen, lo hay, pero eso no quiere decir que sea la norma y la regla. La palabra del Señor dice que vayamos y acudamos a los pies de Cristo, que no tengamos miedo, no tengamos temor, aún así de predicar, y que la gente se vaya y no den diezmo, no den ofrenda, no den nada. Eso no nos debe interesar. Tú predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que tú recibirás la paga de Dios. Así es, porque nuestra economía no depende de la gente, no depende de las manos de las personas, ni siquiera del trabajo, ni siquiera del gobierno. Nuestra economía depende de nuestra fidelidad para con Dios. Deja hoy tu orgullo y yo te digo, haz esto. Nuestro reto de hoy es que hagas algo muy importante. Confía solamente en Dios. Cree en su palabra, escudriña la Biblia. Confía en Dios, cree en su palabra, pero tienes que leerla, porque ¿cómo vas a creer algo que no lees? ¿Sí? Lee la palabra y todo lo demás, la vida sobrenatural, sucederá en ti. Así es. Y todo lo que pasa en tu vida, bueno o malo, o la mayoría malo que pudiera pasar, ¿verdad? Es para darle la gloria a Dios, porque las cosas buenas vienen de Dios. Las cosas malas, adversas que suceden en tu vida, es para darle la gloria a Dios también. Así es, porque Dios tiene un propósito en tu vida. Tú no sabes las circunstancias que Él permite que pases,
Así, muchas veces para pulir precisamente ese propósito en ti. Así es, para pulirte. Cada paso que des hoy en día, ese reto, confiesa, no debo de temer, sino creer solamente en la palabra de Dios. Tengo fe en Jesucristo, que todo lo que suceda a mi alrededor o a mi persona me ayudará para bien, no solamente para mí, porque no seas egoísta. Todos queremos estar bien, todos queremos estar cómodos. Tú dile al Señor, todo lo que suceda a mi alrededor, en mi vida, no ayudará para bien, no solo para mi persona, sino para el bien del Evangelio. Es muy importante que ames el Evangelio. No te ames a ti mismo, no ames tu comodidad. Ama el Evangelio y pregúntate de qué manera has demostrado el amor al Evangelio, ¿verdad? Eso sería un buen tema. Entonces, para que la gloria le sea dada a Jesucristo en todo, en lo bueno y en lo malo. Repítelo siempre, no debo de temer, debo de creer en la... Con eso me despido de ustedes. Me han estado aquí hablando algunas llamadas. Yo les pido que no me estén marcando cuando estemos dando la conferencia, porque se bloquea la señal. Bueno, me despido de ustedes aprovechando ya esos momentos. Repitan bien ese reto de hoy en sus vidas y les pido en el nombre de Cristo Jesús que si habla, creo, no sé por qué me están habla y habla, bueno, y eso bloquea la señal. Bueno, yo le pido que dejen su mensaje y dejen sus comentarios. Si usted quiere participar en ese ministerio, deje sus comentarios. 5 llamadas en el mismo momento. Bueno, que el Señor sea el nombre de Cristo Jesús. Santo es el Señor. Bueno, que el Señor bendiga sus vidas y nos vemos en el próximo video. Bendiciones del Señor.